La sociedad y la economía en Galicia tienen en el siglo XIX un marcado carácter agrario y una mínima industrialización. Predomina el trabajo tradicional: alimentación, textil, suministro de gas y licores. Hay algunos centros industriales como el Arsenal de Ferrol, la fábrica de tabacos de A Coruña y las salazones en la costa. El nivel de vida de los trabajadores está en los límites de la subsistencia. Las condiciones de trabajo son muy duras, con jornadas de 14 horas, falta de higiene y seguridad y una descarnada explotación del trabajo infantil y femenino. El mal estado de las viviendas debilita la salud de sus ocupantes y propaga con rapidez el tifus, el paludismo, la viruela o la tisis. Los escasos salarios no alcanzan para los artículos de primera necesidad, encarecidos por gravosos impuestos al consumo. Esta desastrosa situación se completa con una ausencia total de instrucción educativa y con un analfabetismo que afecta a más de la mitad de los hombres y a la práctica totalidad de las mujeres. Las penosas circunstancias vitales de la clase obrera preocupan a muchos intelectuales moderados, alarmados por la posibilidad de un estallido social. Los primeros brotes de asociación obrera en Galicia aparecen a través de las sociedades de socorro mutuo, instrucción y recreo, que se constituyen hacia 1840. Surgen los liceos de artesanos, círculos de las artes y sociedades primitivas de artistas en las principales ciudades gallegas, con la finalidad de promocionar actos sociales y festivos. El lento proceso de industrialización en Galicia no permite hablar de la existencia de un proletariado propiamente dicho durante la primera mitad del siglo XIX. Los artesanos de las villas son los primeros que absorben las ideas más radicales y se convierten en un elemento con potencial revolucionario. Estos artesanos participan activamente en las guerrillas carlistas o en el pronunciamiento progresista de 1846. El llamado levantamiento del 46 se inicia en Galicia al tiempo que en el resto de España, como reacción de los progresistas contra los abusos del gobierno conservador de Narváez. Con la sublevación, los progresistas pretenden un cambio de gobierno y de régimen político, y a ellos se une un grupo de regionalistas pioneros encabezados por Antolín Faraldo. Faraldo y los regionalistas añaden a la revuelta un sentido autonomista que los convierte en abanderados de la reivindicación galleguista. La revuelta progresista, a la que se sumaron los estudiantes de Santiago, fue sofocada en la triste jornada del 26 de abril de 1846, que recuerda el monumento a los mártires de Carral. Aparecen intelectuales liberales como Pondal y Fontán y líderes de los trabajadores como Aurelio Aguirre, protagonista del banquete de Concho. Junto con los mártires de Carral, otro símbolo de esta época de despertar es el banquete de Concho, celebrado en 1856, en el que Eduardo Pondal se dirige a los asistentes con un poema. El geógrafo Fontán, ya terminada su carta geométrica, el primer mapa científico de Galicia, defiende en las Cortes los intereses de las clases populares, abogando por la supresión del diezmo y denunciando la desigualdad de las cargas fiscales. Los nuevos aires industriales se traducen en la llegada a Galicia de la primera línea de ferrocarril, también impulsada por Domingo Fontán y construida en 1861 en el tramo Santiago-Carril. El empuje de la modernidad y de las nuevas ideas provoca la alarma entre los estamentos más conservadores. La Iglesia, como tantas veces, da un primer paso al frente en defensa de los poderes establecidos. La aparición del Partido Republicano Federal inicia años de apasionada convivencia entre federalismo burgués y obrerismo. Con un programa descentralizador, antiabsolutista y anticlerical, los federalistas atraen a los primeros obreros, que en ese momento carecen de disciplina, de organización y de líderes. Fruto de esta colaboración es la fundación de cooperativas mutualistas, de ahorro y de trabajo, que tratan de proteger a los trabajadores en casos de enfermedad, despido o dificultades familiares o económicas. La lucha de los trabajadores en los años siguientes. El nacimiento de la Primera Internacional es complejo y sufre avances y retrocesos motivados por las divisiones internas entre los seguidores de Marx y Bakunin. La Primera Internacional no logra sobrevivir a las controversias entre marxistas y bakuninistas en su congreso en La Haya. Muerta la Primera Internacional, 20 años más tarde Carlos Marx recupera la tradición organizativa y forma la Segunda Internacional. En poco tiempo, los anarquistas son expulsados y se organiza una oficina permanente en Bruselas, desde donde el movimiento se va a extender por toda Europa.
Mientras, en España triunfa la Revolución Liberal de 1868, que acaba con el régimen de Isabel II e instaura una monarquía constitucional y, posteriormente, la Primera República.